Muy buenas. Hoy vamos a ver la biomecánica de cadera. Es una articulación dada por el hueso fémur, que es un hueso largo, y el acetábulo, que es la unión de los tres huesos de la pelvis. Estos son el ilion, el pubis, ubicado por delante, y el isquion, ubicado por detrás y por debajo. Estos tres huesos componen lo que sería el acetábulo, y es la fosa donde se va a articular la cabeza del fémur. El fémur, en su epífisis proximal, tiene la cabeza del fémur, que es una esfera, media esfera, que esto le da coaptabilidad a la articulación de la cadera. Tiene un cuello por donde distribuye estas fuerzas mecánicas del peso hacia los reparos óseos, como el trocánter mayor, que está por externo, está por fuera y va a ser punto de inserciones para varios músculos, y el trocánter menor, que está por dentro y sirve como inserción al músculo psoas ilíaco. También es importante recalcar que las crestas ilíacas también tienen puntos o reparos óseos que se llaman espina ilíaca anterior, inferior, superior, y posterior, la superior y la inferior. Acá se van a insertar músculos, lo mismo que en la fosa ilíaca. Vamos a tener parte del psoas ilíaco, y por otro lado tiene una carilla que articula con el sacro. Entonces la pelvis está formada por estos tres huesos, isquion, ilion y pubis, junto con el sacro. El ilion con el sacro hacen la articulación sacroilíaca, que esta es lo que les da los movimientos de anteversión y retroversión, porque es una articulación artrodia que tiene movimientos de desplazamiento en los tres planos. Para ver la musculatura del miembro inferior de la cadera, vamos a observar que tenemos bastantes músculos, y en su mayoría tenemos músculos tanto tónicos, que son posturales, como el glúteo, como el psoas ilíaco, que también tiene funciones de mantener la postura y funciones de lo que sería la fuerza, de la fásica, ¿sí? De la fuerza explosiva del movimiento. Entonces, esta combinación, cada músculo va a tener un porcentaje de fibras según sean sus funciones. Pero vamos a ver que la mayoría de los músculos de cadera tienen 3 movimientos o más y actúan en una o más articulaciones, como en el caso de los isquiotibiales. En lo que respecta a la biomecánica, es importante hablar que los huesos tienen líneas de fuerza, que son las trabéculas, la disposición de las trabéculas del hueso esponjoso, es lo que le permite trabajar mejor sobre la descarga del peso, ya que la columna va en eje, trabajando sobre el peso de la gravedad, de la compresión que se genera de superior a inferior, de céfalo-caudal. Toda esta fuerza va a bajar hacia ambos miembros, hacia ambas caderas, y la articulación sacroilíaca juega un rol importante en esta distribución de las cargas. Por eso es importante la nivelación de la pelvis. Si tenemos una pierna más larga que la otra, la pelvis no va a estar nivelada, y esos desbalances van a generar ajustes compensatorios en el cuerpo, que puede ser a largo plazo una trocanteritis, una inflamación del tendón, del glúteo medio, o puede llevar
a un valgo de cadera, un valgo que compensa en la rodilla, haciendo un valgo de rodilla. Esto se da por ahí en personas que tienen hiperlaxitud. Entonces la hiperlaxitud de los ligamentos hace que las articulaciones queden más vulnerables y expuestas a estas fuerzas que son constantes cuando estamos parados, más una mala postura va a tensar la musculatura interna, y este valgo fisiológico que podría ser del hueso del fémur genera un valgo de rodilla, generando compresión de los meniscos, de los ligamentos y desencadenando a largo plazo por ahí una artrosis o algún proceso inflamatorio. La flexión activa, si la rodilla está extendida, no supera los 90 grados. Si está flexionada, supera los 120 grados. Y si es pasiva, con la rodilla extendida, supera los 120 grados. Y con la rodilla flexionada, los 145 grados. Esto lo podemos observar, la rodilla flexionada y la cadera flexionada pasivamente cuando llevamos rodillas al pecho, ya sea en la postura del bebé, haciendo un masaje de las vísceras y estiramiento de la zona posterior. Vamos a observar el músculo psoas, que es el músculo flexor de cadera, y es un músculo que está muy profundo debajo de toda la capa de fascia de los músculos del abdomen y también de las vísceras. Entonces, al ver que es el músculo más profundo, se le llama músculo del alma junto con el diafragma, porque el psoas nace a nivel de las vértebras lumbares, de las apófisis transversas, y tiene tres porciones: el psoas menor, el mayor y el ilíaco. Estos tres se van a insertar en el trocánter menor del fémur. Entonces, desde este eje de tracción, el psoas puede hacer la flexión de cadera, la flexión de columna, la flexión lateral de columna o inclinación y la rotación externa de cadera. Vamos a ver los músculos que hacen la flexión de cadera. Estos son el psoas, como veíamos recién. Los que están en la zona anterior van a ser el pectíneo, el aductor largo, el aductor mayor, el sartorio, el recto femoral, que es parte del músculo cuádriceps, pero es el único que se inserta, tiene su origen en la pelvis a nivel de la espina ilíaca anteroinferior. Entonces, desde este eje tracciona y flexiona la rodilla, la cadera, ¿sí? Porque el cuádriceps extiende rodilla. Y por último tenemos el tensor de la fascia lata con el glúteo medio. Vamos a ver que el glúteo medio es un músculo que se utiliza para casi todos los movimientos. Y como posturas tenemos que el músculo psoas hay que fortalecerlo con posturas como Navasana, la postura del barco. Hay que estirarlo con posturas como la del corredor, Trikonasana, con alguna adaptación o con alguna variante avanzada, y más que nada los guerreros. Y para relajarlo, esta postura de llevar rodillas al pecho, llevando al músculo en su máxima función para relajar, ya que tiene funciones neurológicas, ¿sí? De vegetativas, de liberar toxinas y manejar lo que sería en parte el sistema simpático y parasimpático. Por otro lado, tenemos el movimiento de extensión, que junto con la flexión suceden en el plano sagital. Si la rodilla está extendida, alcanza 20 grados de cadera, de extensión de cadera, y si la rodilla está flexionada, alcanza 10 grados. Esto porque es
debido a la biomecánica de los isquiotibiales, que son músculos que están en el compartimiento posterior del muslo, de la pierna, y que realizan la extensión de cadera y la flexión de rodilla. Entonces, si le pedimos que hagan ambas funciones, no van a tener tanta mecánica, tanta palanca para realizar la fuerza. La extensión pasiva alcanza los 30 grados y lo podemos ver en posturas como la de la bailarina, donde tenemos una pierna en apoyo unipodal que está manteniendo el peso, el equilibrio, y por otro lado la pierna que va hacia atrás se extiende y pasivamente nos tomamos de los dedos del pie y traccionamos, ampliando más el rango de extensión de cadera, pero esto es compensado con una hiperlordosis lumbar. Acá actúan los músculos glúteos, los músculos isquiotibiales. Vamos a ver los músculos de la extensión de cadera. Van a ser los músculos que estén en la zona posterior. Y tenemos acá el glúteo mayor. Por debajo el glúteo medio. Tenemos al tensor de la fascia lata y a los isquiotibiales, que están compuestos por el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, y por otro lado, un músculo que realiza la extensión y también la flexión es el aductor mayor, y eso es por su disposición, que según sus fibras, sean anteriores o posteriores, generan el movimiento de flexión o extensión. Vemos acá que el glúteo mayor también tiene otras funciones como la abducción de cadera y la rotación externa de cadera. Vamos ahora a pasar a los movimientos que están en el plano coronal, y estos son los de apertura y cierre de cadera, es decir, la abducción cuando se dirige hacia afuera la pierna del plano de simetría del cuerpo, es decir, abrimos las caderas, y la activa es de 45 grados, pero se puede entrenar también con una adaptación de la columna y llegando a los 120 a 130 grados. Y pasivamente se puede alcanzar los 180 grados. Esto se da en las bailarinas, en personas que hacen stretching y también en las personas, que realizan yoga hace años y se dedican a trabajar la flexibilidad de las caderas y de la columna. Recordemos que todo movimiento de cadera va a estar acompañado en su mayoría del raquis. Y lo mismo pasa en miembro superior. En este caso, por una hiperlordosis lumbar, hay compensaciones. Por eso es importante un entrenamiento de la flexibilidad adaptado a cada persona. Para eso podemos utilizar posturas como Prasarita Padottanasana, que abre toda la zona interna, estirando los aductores, el pectíneo, y posturas como la mariposa, que también va a trabajar dinámicamente sobre los tendones que van al pubis, que van a esta zona interna, a los isquiones, y de ahí relajar esta zona, que en la mayoría de la población suele tener mucha tensión, ya que estamos con movimientos de estar sentado mucho tiempo. Entonces los músculos que realizan la abducción de la cadera son el glúteo mayor, el glúteo medio, el tensor de la fascia lata, que fíjense junto con el glúteo medio, con el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata, componen lo que es la cintilla iliotibial. Y esta es la que hace en su mayor parte la abducción de cadera. Por otro lado participa un músculo que es el sartorio. Sartorio viene de sastre porque se sentaba con la pierna cruzada, y la pierna cruzada lleva una flexión con abducción y con rotación externa.
Entonces estos 4 músculos hacen la apertura de la cadera. Vamos a ver ahora el movimiento contrario del plano coronal, que es la aducción. Es el movimiento de cierre, cuando la pierna se aproxima al plano de simetría del cuerpo, es decir, hacia el eje de la columna. Esta se combina con la flexión o con la extensión de cadera. Su amplitud es de 30 grados. Y hay que tener cuidado o precaución en las personas que son operadas de cadera. Cuanta más avanzada la edad, mayor es el riesgo de luxarse la cadera, porque en el movimiento más inestable es cuando cruzamos las piernas estando sentados, en flexión, con aducción y con rotación externa. Vamos a ver los músculos de la aducción. Van a ser todos los que están en la zona interna de la cadera. Y estos son el pectíneo, el aductor largo, el aductor mayor y el recto interno o grácil. Estos 4 músculos hacen la aducción de la cadera. Vamos a ver ahora que la musculatura aductora tiene un trabajo importante en el mantenimiento de posturas como el guerrero o como la trikonasana, porque están en un estiramiento pero también en una co-contracción para mantener la estabilidad, el eje. Entonces todo movimientos es en eslabones, con las cadenas musculares, en espirales. Entonces son movimientos combinados. Por lo tanto es importante el estiramiento como el fortalecimiento de la musculatura. Los que están en el plano transversal son los movimientos de rotación. En este caso la rotación externa e interna. La rotación interna, esto se va a medir con una flexión de rodilla, la persona boca abajo, y le pedimos que lleve el pie hacia afuera. Cuando lleva el pie hacia afuera, la cadera está haciendo el movimiento contrario, está rotándose hacia adentro. Entonces, cuando el pie va hacia afuera, hacemos una rotación interna de cadera. Y esto es lo que sería de 30 a 40 grados de rotación interna de cadera. Cuando la pierna se dirige hacia adentro, estamos haciendo una rotación externa de cadera. Y esta es de 60 grados. Esto se trabaja mucho en el medio loto y pasar al loto completo. Es una adaptación de los meniscos, de los ligamentos de la rodilla. Por eso hay que ir gradualmente hasta alcanzar la postura. Es una zona importante, las rotaciones. Vamos a ver ahora un músculo por donde pasa el nervio ciático. Entonces, viendo los músculos que realizan la rotación externa, tenemos al glúteo mayor, al glúteo medio, al tensor de la fascia lata, al músculo sartorio, al psoas ilíaco, al músculo obturador, al bíceps femoral. Estos músculos realizan la rotación externa de cadera. Y hay también una musculatura que se llama pelvitrocanteria, que son músculos rotadores externos. Y este es el piriciforme o piramidal, el gémino superior, el obturador y el gémino inferior, junto con el cuadrado crural. Estos son los músculos pelvitrocanterios que realizan rotación externa, ya que van desde el sacro hacia el trocánter mayor del fémur y
desencadenan esta rotación. Por debajo de este músculo piriforme pasa el nervio ciático, que es el nervio de mayor calibre, el más largo, va todo por la zona posterior hacia la planta de los pies y se encarga de dar tanto la inervación sensitiva como motora a toda la zona posterior del miembro inferior. Cuando este músculo se contractura, se inflama el nervio y desencadena el llamado la ciática, y esta es también llamado síndrome del piriforme. Entonces hay que diferenciar una lesión del nervio ciático a nivel de una hernia discal, que eso es mucho más grave, es más crónico, su incidencia aguda es más fuerte, la persona queda incapacitada. En cambio, cuando tenemos una contractura del músculo piriforme y este inflama el nervio ciático, la molestia es más suave, es específica en la zona, es localizada y se irradia un poco hacia los isquiotibiales. Esa es la gran diferencia, y haciendo estiramientos podemos relajar y estirar este músculo, desinflamándolo y descomprimiendo el ciático. En cambio, si fuera una hernia, el tratamiento requiere más tiempo y otro tipo de rehabilitación. Por otro lado, los músculos que realizan la rotación interna de cadera son el pectíneo, el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, es decir, los tres aductores, el pectíneo, el recto interno o grácil, el semitendinoso y el glúteo medio, junto con el tensor de la fascia lata. Estos son los músculos rotadores internos. También podemos estirar esta musculatura rotadora con posturas como la del bebé, en la que la posición de la cadera es en flexión, con abducción y con rotación externa. Esto va a estirar el nervio ciático a través del músculo pisiforme y también fortalecer el glúteo, en este caso el lado izquierdo. Y el lado derecho está haciendo un estiramiento de toda la musculatura que rota externamente, de los glúteos, del piramidal, del tensor de la fascia lata. Es importante como precalentamiento trabajar en isométrico la musculatura, tanto anterior como el cuádriceps, como posterior los isquiotibiales. Trabajar la musculatura glútea en el apoyo unipodal, el psoas ilíaco que flexiona la cadera, y estirar el psoas ilíaco y toda la zona anterior y posterior en la pierna que está adelante. Vamos a ver algunas posturas, a analizarlas, viendo la contracción isométrica, donde los puntos de inserción quedan en un mismo sentido, ¿sí? No se alejan ni se separan, sino que se mantiene la postura, se mantiene la contracción. Esto puede ser en la postura de la silla, Utkatasana, donde vamos a estar en una contracción de la musculatura glútea y del cuádriceps. Esto va a fortalecer muchísimo la zona lumbar, va a irradiar hacia esa zona la fuerza. Esto es para las personas que por ahí tienen debilidad de las caderas. Mantener posturas como la silla, el guerrero,
van a trabajar la musculatura en forma isométrica del cuádriceps y del glúteo, además de estirar, en este caso, toda la musculatura de la pierna que está atrás, de la zona posterior, isquiotibiales y gemelos. Para el estiramiento del nervio del músculo piramidal, podemos recurrir a esta postura. También va a hacer un estiramiento de los isquiotibiales y de la zona aductora de la cadera. Y es importante también trabajar el mula bandha. Haciendo mula bandha, trabajar los músculos del periné, del piso pélvico, ya que tenemos varios músculos a nivel de la pelvis inferior. Tenemos el pubococcígeo, tenemos músculos iliococcígeo, pubococcígeo que va de adelante hacia atrás, el transverso profundo del periné. Entonces toda esta musculatura se va a contraer cuando activamos el esfínter anal externo en el mula bandha. Esto tiene muchos beneficios para el sistema sanguíneo, para el sistema vegetativo y para el sistema digestivo. Va a estimular la irrigación de toda esa zona y va a activar al nervio vago, que es el nervio que se encarga de reparar nuestro organismo. Entonces, toda esta irrigación que se estimula al contraer los músculos va a beneficiarnos, dándonos más energía y desencadenando mayor presión intraabdominal, intratorácica, ¿sí? Y todo esto beneficia a los órganos, beneficia a los músculos, al sistema nervioso por sobre todo. Posturas un poco más avanzadas como Ardha Chandrasana, en donde vamos a trabajar en la pierna que está en apoyo la musculatura del cuádriceps, que va a mantener junto con los oblicuos abdominales, y por otro lado la pierna que está arriba en el aire va a estar activándose el glúteo medio. Y es importante este músculo porque es el que va a nivelar la pelvis. Entonces, si tenemos desviaciones de la pelvis, ya sea por una escoliosis, porque tenemos un pie más largo que el otro, este músculo es el que nos va a fortalecer y a prevenir de esguinces, de luxaciones, de lesiones en sí, porque es el que va a nivelar la pelvis. Si la pelvis está nivelada, la columna va a estar nivelada. Y la cadera y la rodilla va a estar nivelada. Por último, esta postura también va a trabajar la musculatura extensora en una contracción concéntrica, casi explosiva, y una contracción excéntrica del cuádriceps. Vemos que el músculo cuádriceps tiene 4 porciones. El recto femoral es la parte más anterior y es la única que hace flexión de cadera. Pero después sus otras 3 partes, el vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral o externo, son extensores de rodilla. Y esto es por su inserción a nivel del fémur. En cambio, el recto anterior está su inserción a nivel de la pelvis y de ahí puede traccionar para flexionar la cadera.